Buenas noches, profesor Juan Carlos Peláez Agudelo. Me presento, mi nombre es Julián Arbeláez Holguín. Hoy vengo a exponer el tema de la compensación. Este tema me llamó mucho la atención. Entonces, en este ratico, por así decirlo, que tengo para hacer esta exposición, eh, lo voy a hacer de la manera más clara y concisa posible para que usted, profesor, entienda bien el tema. Bueno, vamos a dar inicio al tema de la compensación, que es de lo que se va a tratar mi exposición. Para esto, lo digo, usé de herramienta principal el Código Civil. Entonces, listo, ya vamos a dar inicio. La compensación. Yo puse dos definiciones acerca de la compensación, una que me la da el Código Civil, la otra que me la da la doctrina, por así decirlo. Entonces la primera con la que voy a iniciar es con la de el Código Civil, que la compensación la encontramos en el artículo 1714 y dice: cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. Ya voy a dar a entender mejor pues esta noción de compensación que nos da el código. La otra que nos dice la doctrina es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas entre dos personas que evita un doble pago entre estas. Tiene cabida siempre que cada una de dichas personas es a la vez acreedora y deudora de la otra persona y de cosas de género iguales y por ello fungibles e intercambiables entre sí. Acá me voy a quedar un ratico mientras que doy o desgloso mejor la definición que me da el código. Bueno, la compensación es un modo de extinción de obligaciones en virtud de la cual, cuando dos personas son recíprocamente deudoras y acreedoras a la vez, se extinguen sus obligaciones hasta la concurrencia de la menor valor o totalmente si son igual del mismo valor. Un ejemplo de estos para entenderlo mejor es: si Pedro debía a Juan 1.000 pesos por mutuo y posteriormente Juan compra a Pedro una cosa que vale 800 pesos, esas deudas se compensan hasta concurrencia de la menor. O sea, es decir, de la de 800 pesos, en forma que la obligación de Juan se extingue totalmente y Pedro es deudor solo de 200 pesos. La compensación evita un doble pago, eso también lo decía la doctrina. Una doble entrega de capitales, simplificando de este modo las relaciones del deudor y del acreedor. Cada uno cobra con lo que se debe. Un punto que debe tratarse es el de las calidades que deben reunir las deudas que se extinguen por compensación, teniendo en cuenta que calidades hacen relación a la prestación en sí misma, considerada, y a las partes que son deudoras y acreedoras recíprocamente.
1. En cuanto a la obligación en sí misma considerada, ambas deudas deben ser de la misma naturaleza y ambas deben ser deudas de dinero o ambas de cosas fungibles o indeterminadas, pero de igual género y calidad. Esto lo anuncia el artículo 715 del inciso número 1, el cual ahorita lo vamos a ver. No se compensa una deuda de dinero con una deuda de cuerpo cierto. Esta condición se explica por cuanto a nadie se le obliga a recibir en pago una prestación diferente de la contraída y la deuda compensable está destinada a servir de medio de pago. 2. Ambas deudas deben ser líquidas, lo cual indica que aunque ambas deudas sean de la misma naturaleza, si una es determinada y la otra no, no hay lugar a la compensación. La víctima de un daño no puede oponer una compensación al acreedor de una suma líquida, lo que tiene derecho a reclamarle por concepto de indemnización, si este valor no lo han determinado las partes o deducido y liquidado en juicio. Sin embargo, este requisito no debe ser exagerado, pues cuando la determinación o liquidez de una de las deudas dependa de una misma operación aritmética o de un somero examen de libros o papeles en una rendición de cuentas, por ejemplo, o en un cómputo de intereses, no puede decirse que el requisito de la liquidez no esté llenado. Eh, en la resolución de una compraventa por mora en el pago de una parte del precio no pueden compensarse las sumas del vendedor recibido con los perjuicios que el comprador moroso debe indemnizarle, porque estos no constituyen, una suma líquida. 3. Ambas deudas deben ser exigibles y por ello la deuda sometida a término o condición no puede compensarse con la pura y simple. Así, los plazos que un acreedor otorga a su deudor impiden la compensación, mas no la impiden los simples plazos de gracia. Artículo 715, numeral 3, que eso ahorita también lo leeremos. En la jurisprudencia argentina se ha resuelto que el arrendatario no puede compensar al arrendador los precios de arriendo con las sumas que le haya depositado la garantía del cumplimiento de sus obligaciones mientras esté en vigencia el contrato de arrendamiento. Pero una vez terminado el contrato y entregada la cosa, el arrendatario puede compensarle los precios que quedó debiendo con las dichas sumas dadas en depósito. Este derecho de compensación también puede ejercerlo el arrendador cuando es ejecutado por el inquilino para la devolución del depósito. 4. Ambas deudas deben ser pagaderas en el mismo lugar, pero excepcionalmente pueden compensarse deudas que han de pagar en lugares diferentes cuando ambas son de dinero y el que opone la compensación toma a su cargo los gastos de cobranza. Estas son las definiciones pues que nos da el Código Civil y la doctrina. Vamos a pasar a una clasificación que yo la dividí en 4. Primero legal, segundo convencional, tercero facultativa, cuarto judicial. Bueno, la primera es la compensación legal, es la que obra por el solo vigor de la ley sin que para ello cuente el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de las partes. 2. Que es la convencional. Tiene lugar cuando la legal no puede actuar por falta de alguna de las condiciones requeridas para ella, pero las partes estando legitimadas para hacerlo, convienen en compensar sus respectivos créditos. Tercero, facultativa. Cuando es una de las partes la que está legitimada para producirla, imponiéndosela a la otra parte, o sea, obligándola. Cuarto, judicial.
Cuando el deudor demandado, no pudiendo proponer la excepción de compensación legal por faltarle a su crédito contra el actor alguna condición para el efecto, formula demanda de reconvención contra dicho actor. El juez, al encontrar procedentes las encontradas pretensiones de las partes, decreta a su fallo la compensación. Esto lo podemos ver en el artículo 715, que es la compensación legal. Eh, pero vamos a ver, antes de ver el artículo 715 hay unos requisitos de la, de la compensación legal que son del 1715 en adelante. Acá vemos por ejemplo uno que ambas partes sean recíprocamente deudores y acreedoras entre sí, artículo 716, que nos dice requisitos respecto de las obligaciones recíprocas. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Así el deudor principal no pueda oponer a su acreedor por vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador, ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él, ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que éste lo hayan cedido. 2. Que ambas obligaciones sean de dinero o de cosas fungibles e indeterminadas de igual género y calidad. Artículo 715. Es mejor la del dinero. Por ejemplo, eh, dice, las compensaciones se operan por el solo Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. La primera, que dice que sean ambas de dinero, de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y de calidad. 2. Que ambas sean líquidas. Inciso número 2, que ambas sean líquidas. Y 3, que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. También hay una enunciación expresa dentro de juicio que lo da el artículo 282 del Código General del Proceso. Bueno, vamos a pasar a la exclusión de compensación legal. Primero, conservación de garantías por no haberse alegado. Eso nos lo da el artículo 719. Sin embargo, de efectuarse la compensación por ministerio de la ley, el deudor que no alegare, ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las finanzas, privilegios, prendas, hipotecas constituidas para su seguridad. 2. Cesión de créditos y compensación. Artículo 718. El deudor que acepta sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero no podrá oponer en compensación el cesionario de los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponerle al cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificárseles la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieran llegado a ser exigibles sino después de la notificación. 3. Prohibición de la compensación cuando es en perjuicio de terceros. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de los terceros. Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo en perjuicio
del embargante por ningún crédito suyo adquirido después de embargarlo. Cuarto, prohibición de compensación cuando las obligaciones se deben cumplir en distintos sitios. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer a la compensación a menos de que una y otra deuda sean de dinero y, que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa o del lugar donde se va a ir. Improcedencia de la compensación contra ciertas demandas. No puede oponerse la compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando perdida la cosa solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. Acá vamos a pasar también a la compensación, pues que ya lo habíamos dicho. Bueno, vamos a ver compensación a través de mandatario. Eso es un poquito compleja, la verdad. Eh, pero voy a tratar de explicarla y decirla. Compensación por mandatario. El mandatario puede oponer al acreedor del demandante no solo los créditos de este, sino de sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución de que el demandante dará por firme la compensación, pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero lo que éste debe al demandante, sino con voluntad del mismo mandante. Renuncia a la compensación, pues esta ya la vimos, pero artículos 17, 18 y 17, 19. El deudor que acepte sin reserva alguna la cesión que el acreedor haya hecho de sus derechos a un tercero no podrá oponer la compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido poner al cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente, aun cuando no hubieran llegado a ser exigibles sino después de la notificación. Estos artículos pues ya los habíamos leído y ya los habíamos explicado. También yo puse acá unos efectos de la compensación legal: extinción recíproca de las deudas hasta la concurrencia de sus valores, extinción de lo accesorio, que son los intereses, las garantías, privilegios, cuando son deudas del mismo valor. Eso es, por ejemplo, que estoy con, yo le debo a Juan, me debe 1.500.000 a mí y yo le debo 1.500.000 a Juan. Cuando es del mismo valor, pues los dos se extingue ahí hay una compensación y se extingue pues la deuda. Es diferente cuando, por ejemplo, en el principio decíamos que Juan le dio 1.500.000 a Alejandro, ¿cierto? Pero Alejandro le debe 1.000.000 de pesos a Juan. Entonces, la deuda del 1.500.000 se extinguen, pero Juan todavía tiene la obligación, o hay una compensación de Juan y Alejandro en el 1.000.000 de pesos, pero Juan queda con la obligación y con la deuda de pagarle a Alejandro, ¿cierto? Ahí pasamos a la compensación que interrumpe civilmente la prescripción del crédito de menor valor a la parte compensada del mayor valor. Esto lo acabé realmente de decir. Lo acabé de decir en el ejemplo que puse con Juan y Alejandro. Bueno, cuando hay muchas deudas compensables debe seguirse el orden dado a la imputación del pago. Esto es
bueno, sí. Cuando hay muchas deudas, esto es un ejemplo. Ya voy a decir un ejemplo para dar a explicar este artículo, perdón. Eh, ya estoy mirando en un ejemplo que tengo por aquí sobre... Bueno, es decir, cuando dos personas tienen múltiples deudas recíprocas y todas pueden compensarse si aplican las reglas generales previstas para la compensación de deudas, como la exigibilidad, la liquidez, la fungibilidad, entre otras. Un ejemplo práctico puede ser: la persona le dé a la persona B 1 millón de pesos por prestación de servicios, 500.000 por venta de bienes. La persona B le debe a la persona A 800 por alquiler y 400 por asesoría. Todos los montos son en dinero, claramente determinados, líquidos, exigibles y de la misma calidad, o sea, el dinero. Según el artículo 1722 se aplican las normas generales de la compensación, de modo que se suman las deudas recíprocas. Debe 1.500, 1.500.000, perdón, y debe 1.200.000. La compensación extinguen las dos deudas hasta el monto menor. En este caso ambos compensaban hasta 1.200.000 la deuda de B. Queda un saldo pendiente que todavía lo debe pagar. B sería 300.000 pesos. Ese es el ejemplo pues que le damos. Y muchas gracias, profe, pues por prestarme su atención. Acá pues ya terminó el tema de la compensación. Espero le haya quedado muy claro. Y muchas gracias.